nuevo video. El día de hoy les vamos a presentar el tema de error estándar de una estimación puntual, intervalo de predicción y uso del límite predicción para detectar valores extremos. Mi nombre es Reina Esmeralda Buenfilek y espero les guste este video. Error estándar de una estimación puntual. Un estimador es un valor que se puede calcular a través de los datos muestrales, el cual proporciona información del valor de un parámetro. Un parámetro nos ayuda para sintetizar o resumir la información. Un ejemplo claro de esta es la medida aritmética, la varianza, entre otras. Un mismo estimador puede tener distintos valores para distintas muestras del mismo tamaño extraído de la misma población. Se debe tener una medida de variabilidad del estimador con respecto al parámetro que se trata de estimar. Esta variabilidad se mide en términos de la desviación estándar del estimado, la cual recibe el nombre de error estándar. El error estándar de estimación mide las posibles variaciones de la media muestral con respecto al verdadero valor de la media poblacional. Por cada valor estimado del parámetro obtenemos un error de estimación, generalmente diferente, aunque es posible fijar un intervalo dentro del cual se encuentra la mayoría de los valores del error de estimación. Supongamos que queremos estimar las edades promedio de una población, es decir, nosotros sacaremos una muestra y a esta muestra le vamos a extraer el promedio de edades. Sin embargo, nosotros vamos a tener un error estándar de estimación que es la varianza de más o menos. Hay que conocer las diferencias entre una desviación estándar, un error estándar y un error estándar de estimación. Primero tenemos a la desviación estándar, el cual es una medida de la dispersión de los datos, es decir, es una medida de la variabilidad de la población. Seguidamente tenemos a el error estándar, el cual es una medida de la variabilidad de la muestra calculada en base a la desviación estándar de la población. Y por último tenemos a el error estándar de estimación, el cual es el que vamos a estudiar. Esta es una medida del error que se comete al tomar la media muestral como estimación de la media poblacional. Ya conociendo sus diferencias, sabemos que el error estándar de estimación se puede calcular para todas las medidas que se obtiene en las muestras y mide el error que se comete al estimar la verdadera medida poblacional a partir de su valor muestral. Tenemos la siguiente estructura general de una fórmula para el error estándar de estimación, la cual es la siguiente. El error estándar de estimación es igual a más menos el coeficiente de confianza multiplicado por el error estándar. Hay que saber que el coeficiente de confianza es el valor límite de un estadístico muestral o distribución de muestreo para un determinado intervalo de probabilidades. Y un error estándar es la desviación estándar de la población dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Tenemos que el error estándar es igual a la raíz cuadrada de P por Q entre N, que también es equivalente a S entre la raíz de N, en donde P es la probabilidad de éxito, Q es la probabilidad de fracaso, N es el tamaño de nuestra muestra y S es nuestra desviación estándar. Para agilizar más el proceso de encontrar el coeficiente de confianza, tenemos la siguiente tabla, donde de un lado tenemos los porcentajes y del otro lado tenemos a sus equivalentes. Por ejemplo, si buscamos el 95%, sabemos que nuestro coeficiente de confianza será de 1.96. El coeficiente de confianza indica la cantidad de errores estándar que está dispuesto a sumar y restar a la medida para tener un cierto nivel de confianza en los resultados. Para entender mejor este tema, vamos a ver el siguiente ejemplo general. Suponga que está tratando de estimar la proporción de personas en la población que tiene una conducta A y se desea tener un 95% de confianza en sus resultados. Se toma una muestra de n personas y se determina la proporción muestral P y su complemento Q, donde nuestro coeficiente de confianza Z es igual a 1.96 y nuestro error estándar está dado por la fórmula de raíz cuadrada de P por Q entre N.
A partir del error estándar de estimación, se establece el intervalo en el que se espera se encuentra la proporción poblacional o la proporción muestral de otras muestras que se puedan formar de esa población, con un 95% de nivel de confianza. Es decir, nuestro intervalo será de P menos el error estándar de estimación menor o igual a la proporción poblacional menor o igual a P más el error estándar de estimación. Ahora tenemos el ejemplo número 1. Suponga que está tratando de estimar la proporción de personas en la población que tienen preferencia por una fórmula láctea enriquecida y se desea tener un 95% de confianza en sus resultados. Se toma una muestra de 800 personas y se determina que 560 personas en la muestra tienen preferencia por la fórmula láctea enriquecida. Determina un intervalo en el cual se puede esperar se encuentre la proporción poblacional y la proporción de otras muestras que se puedan tomar de la población, con un 95% de confianza. Ahora proseguiremos a calcular la proporción muestral P y su complemento, donde P es igual a 560 entre 800, dando un resultado de 0.70, en donde Q es igual a su complemento, por lo tanto 1 menos 0.70 es igual a 0.30. Se conoce que la proporción se aproxima a una distribución normal a muestras de tamaño grande, es decir, mayores a 30. Por lo tanto, utilizaremos la tablita antes mencionada. Entonces, nuestro coeficiente intelectual de un 95% es igual a 1.96. Ahora, para calcular el error estándar de estimación, sabemos que esta es igual a más menos 1.96 por la raíz cuadrada de 0.70 por 0.30, todo esto entre 800, dando un resultado de más menos 0.0318. A partir del error estándar de estimación, establecemos el intervalo en el que se espera se encuentre la proporción poblacional con un 95% de nivel de confianza, es decir, 0.70 menos 0.0318 menor o igual a la proporción poblacional menor o igual a 0.70 más 0.0318, es decir, 0.6682 menor o igual a la proporción poblacional menor o igual a 0.7318, el cual sería nuestro resultado final. Ahora manejaremos el intervalo de predicción. Un intervalo de predicción es una estimación de un intervalo de valores en el que se producirá una observación futura con determinada probabilidad, dado lo que ya se ha observado. Los intervalos de predicción estiman la distribución de futuros sucesos individuales según su valor, mientras que los intervalos de confianza y de credibilidad predicen la distribución de la media real de la población u otra cantidad de interés que no pueden ser observados directamente. Para este caso, volveremos a usar la tablita antes mencionada, donde de un lado tenemos el intervalo de predicción representado con porcentajes y del otro lado el valor de Z. Se dispone de un conjunto de muestras de x1 hasta xn. Entonces, los intervalos de confianza y de credibilidad se pueden usar para estimar la media y la desviación típica de la población subyacente, mientras que los intervalos de predicción se pueden usar para estimar el valor de la siguiente variable de la muestra, es decir, x subíndice n más 1. Manejamos distintas fórmulas del intervalo de predicción cuando conocemos la media. En este caso es la siguiente fórmula: la media menos z alfa medios multiplicado por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra menor o igual la desviación estándar menor o igual a el promedio más z alfa medios por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. En otro caso, cuando se conoce la media y la desviación estándar, sabemos que es el promedio menos t alfa medios multiplicado por la desviación estándar por la raíz cuadrada de 1 más 1 entre n menor o igual a x0.
menor o igual a la media más t alfa medios por la desviación estándar por raíz cuadrada de 1 más 1 entre n. Ya conociendo estas fórmulas, resolveremos nuestro siguiente ejemplo. Debido a la disminución en las tasas de interés en First Science Bank, recibió muchas solicitudes para hipoteca. Una muestra reciente de 50 créditos hipotecarios dio como resultado un promedio en la cantidad de préstamos de 257.300. Supongo una desviación estándar de la población de 25.000. En el caso del siguiente cliente que llena una solicitud de crédito hipotecario, calculen un intervalo de predicción del 95% para la cantidad del crédito. La predicción puntual de la cantidad del crédito del siguiente cliente es de un promedio de 257.300. El valor de este aquí es de 1.96. Por lo tanto, un intervalo de predicción del 95% para la cantidad de un crédito futuro es el siguiente: 257.300 menos 1.96 multiplicado por 25.000 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más 1 entre 50, menor o igual a x0, menor o igual a 257.300 más 1.96 por 25.000 por la raíz cuadrada de 1 más 1 entre 50, dando como resultado el intervalo de 207.812.43 y 306.787.57. El uso de límites de predicción para detectar valores extremos. El intervalo de predicción produce un límite que cubre una sola observación futura con probabilidad de 1 menos alfa, si ésta proviene de la población de la que se tomó la muestra. Es un valor extremo si cae fuera del intervalo de predicción calculado sin incluir la observación cuestionable en la muestra. Por ejemplo, sabemos que una compañía de celulares tiene entre 0 a 3 fallas, el cual sería su intervalo de predicción. Si el próximo celular cayera con 4 fallas, entonces sabríamos que este es un valor extremo. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.